correo con el avance de cada una de las actividades de los participantes. Recordarles que vamos a ingresar puntualmente en el aula Moodle adicional al avance de cada una de las actividades. Compartimos un manual de ingreso. Recordarles que el usuario, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, se está viendo perfectamente. Gracias. Recordarles que el usuario y contraseña del curso es su número de cédula. Una vez ingresamos usuario y contraseña, que les repito, es su número de cédula, encontramos puntualmente el aula o cada una de las actividades. Cada unidad o cada ponencia que han realizado los docentes viene acompañada de 1 o 2 cuestionarios. Ustedes ingresan, por ejemplo, en la primera unidad, únicamente debíamos realizar el foro de dudas, el foro de presentación y los compromisos del curso. Ya para la segunda unidad sí teníamos 2 cuestionarios. Voy a realizar únicamente como yo con el cuestionario número 1. Ingresamos al cuestionario número 1 y ahí me deja vista previa del cuestionario. Me da como un tiempo de 20, 30 minutos, únicamente son 10 o 5 preguntas por cuestionario. Las desarrollamos y ahí de una vez ya me da la calificación del intento. ¿Listo? Entonces, para que lo recordemos, hoy se emitió un correo, los invito a que puedan descargar el archivo, digiten su número de cédula y ahí les va a aparecer cuáles son las actividades que les faltan. Recordemos que para recibir la constancia o el certificado debemos realizar cada uno de los cuestionarios o de las actividades que tiene la plataforma. Si alguno de ustedes tiene dudas, inquietudes acerca del uso de la plataforma, lo invito a que me pueda, por favor, escribir al número que les voy a relacionar en el chat para atender sus inquietudes. O al final de la clase me quedo unos minuticos para colaborarles con el ingreso. Sé que algunas personas han tenido dificultad para el ingreso porque cuando realizaron el registro, en el link digitaron mal el número de cédula, por eso quedó habilitado otro número de cédula. Sin embargo, al final me quedo por si algunos tienen dudas o inquietudes. Bueno, para la clase de hoy nos acompaña el profesor Diego Reaño Jiménez. Él es biólogo magíster en biología aplicada con énfasis en fitoprotección de la Universidad Militar Nueva Granada, investigador reconocido por Colciencias en la categoría Junior. Tiene amplia experiencia en estudios sobre diversidad y ecología de abejas silvestres y cría de abejorros en condiciones de laboratorio. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de estudios de polinización dirigida de cultivos con abejorros del género Bombus, manejo integrado de plagas y extensión rural. Profe Diego, muchas gracias por acompañarnos. Voy aquí a dejar de compartir pantalla. Melissa, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tomarse un rato del final de la tarde y parte de la noche como para escucharnos, para conocernos también, que de mi parte es muy valioso. Y bueno, también obviamente agradecer a la Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, pues por la oportunidad, la invitación y obviamente el espacio para hablar de un tema que de alguna forma puede resultar un poco novedoso y más considerando, digamos, los temas que se han venido tratando a lo largo del curso, ¿no? Es un poco un tema diferente, por así decirlo, lo cual no quiere decir que sea menos importante. Entonces, en este momento ya estoy proyectando mi pantalla. Por favor, ¿me pueden confirmar que la están viendo? ¿Si la están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Perfecto, profe. Muchas gracias. Entonces, como lo mencionaba Melissa, la charla de hoy, la sesión de hoy, digamos, tiene como objetivo un poquito entrar a un mundo que para la agricultura colombiana hasta ahora está empezando, ¿cierto? Y está más relacionada, o de alguna manera se relaciona
con temas más asociados con la biodiversidad, ¿no? Muchas veces en los sistemas de producción agrícola como que de alguna manera se tiende a apartar, digamos, ese tema de la biodiversidad, pero pues a la final resulta ser un componente fundamental dentro de los agroecosistemas. Para empezar, pues quiero presentarles a los bichitos con los que de alguna manera llevo bastante tiempo y de alguna forma han sido un pilar fundamental en mis procesos de formación, no solamente académica, sino también de alguna forma personal, porque pues me han abierto como nuevos horizontes, ¿no? Y conocer nuevas personas y conocer nuevas culturas, etcétera, etcétera. Estos se llaman comúnmente abejorros o abejones, y particularmente este abejorro negro recibe el nombre de Bombus atratus. Bueno, eso actualmente le cambiaron un poco el nombre, pero lo podemos manejar en esta sesión como Bombus atratus. Y es un bichito que hace justamente parte del acervo de biodiversidad que tenemos en nuestro país y prácticamente en Sudamérica está distribuido a lo largo y ancho de nuestro continente. Entonces, es un bicho con el que he crecido académica y personalmente también. Y pues de alguna manera vamos a comprender un poquito más de cómo este bichito tiene un impacto interesante y bastante importante en los sistemas de producción de tomate bajo invernadero. Para empezar, pues este es el temario, que en parte es como una forma de objetivos, ¿cierto? Básicamente esta sesión tiene o quiere que ustedes comprendan un concepto que se maneja mucho actualmente, se habla mucho, que es la polinización, pero del cual se conoce y se comprende muy poco. Y es un tema que de base, digamos, tiene un arraigo en la biología misma de las plantas, pero tiene unas implicaciones importantísimas en la agricultura. Por otra parte, pues también queremos comprender justamente eso, es tan importante en la agricultura. Queremos comprender también y de alguna manera que ustedes entiendan o comprendan y conozcan por qué la polinización y particularmente los abejorros, y en este caso muy particular Bombus atratus, resulta ser una pieza fundamental en los sistemas de producción agrícola. Y finalmente, de qué manera los sistemas de producción agrícola, particularmente el manejo del tomate en invernadero, pues debe ser un poco como cambiado en términos de la concepción, ¿sí? Particularmente comprender o conocer más bien un concepto reciente que es el manejo integrado de polinizadores y plagas, ¿sí? Entonces, pues básicamente este es el esqueleto de la presentación y pues espero que tanto ustedes como yo tengamos la oportunidad pues de aprender y conocernos un poquito más. Entonces, para empezar, yo quisiera, digamos, mostrar un poco digamos, este escenario que para mí de alguna manera representa lo que es la agricultura hoy en día, ¿sí? La agricultura y particularmente en nuestro país y de hecho de manera general en nuestra región latinoamericana, digamos, es como un rompecabezas, ¿sí? Cada pieza de la agricultura de una u otra manera, digamos, significa alguna actividad o alguna práctica dentro de los sistemas de producción agrícola, llámese manejo cultural, llámese el manejo de plagas, llámese el manejo del suelo, llámese el manejo de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos que siempre, como todo en la vida, nada es completo, pues resulta que eventualmente algo falta, ¿sí? Y ese algo falta para nuestra región es la polinización. Y el problema que tiene o que surge cuando tenemos un rompecabezas y no tenemos una pieza es que pues a la final no queda completo la tarea, ¿no? Y más allá de eso, generalmente como que nuestra visión o nuestros ojos como que se concentran justamente en no ver lo que tenemos, sino de alguna manera, ¿sí? Y esa es la razón por la que resulta tan importante comprender que los sistemas de producción de alimentos pues son un compendio de muchas cosas que se juntan como un rompecabezas y que si una llega a hacer falta, pues a la final vamos a tener problemas, ¿sí?
que como ya veremos un poquito más adelante, pues es a la final lo que es un reflejo de nuestra realidad actual. Para empezar, considerando nuestro primer objetivo, pues quisiera adentrarlos a ustedes o devolverlos a sus clases por allá de biología de primaria, porque pues generalmente nunca entendí por qué biología siempre nos lo ponían en primaria, siendo pues algo tan importante prácticamente para nuestro diario vivir. Y esto es un concepto pues súper básico que hoy día se habla mucho, pero todavía existen como algunas malinterpretaciones de lo que es la polinización. La polinización es un fenómeno natural, por así decirlo, es una interacción que sucede entre plantas y en la mayoría de los casos animales, en donde los dos salen ganando, a lo que se le llama mutualismo. Pero digamos que en este mutualismo no existe ningún tipo de, ¿cómo decirlo? Como de intencionalidad, ¿sí? Entonces ya vamos a explicar un poquito más. Para comprender la polinización es muy importante comprender que las plantas tienen sexualidad, ¿sí? Igual que los animales, nosotros, pues de una u otra manera, nuestra vida también, digamos, una parte fundamental dentro de nuestra vida es la reproducción, ¿no? eh, que se traduce en conseguir una pareja, en casarse, etcétera, etcétera. Para el caso de las plantas, pues sucede exactamente lo mismo, solo que digamos que para ellas el tema de la reproducción resulta ser un poco más complejo porque como no tenemos sistema nervioso, no tenemos sistema muscular, las plantas no se pueden mover, no exhiben comportamientos de cortejo, de apareamientos, etcétera, etcétera. Entonces ellas durante, digamos, más o menos los 100 millones de años que llevan en el planeta, pues han tenido que sortear estas dificultades. Las plantas tienen sexualidad, pero digamos para que ellas se puedan reproducir, pues buscaron la manera de que el gameto masculino pues llegara a donde se encuentra el gameto femenino. Entonces, igual que nosotros, las plantas tienen espermatozoides y también tienen óvulos y ovarios, igual que los animales, solo que están reunidos prácticamente en la misma estructura que tiene esa función reproductiva que se llama la flor, ¿sí? Recuerden ustedes que la flor es prácticamente o se considera el órgano reproductor del... Y en ese órgano reproductor, pues básicamente están los dos sexos. Los dos sexos que están básicamente, acá tenemos una imagen de lo que es una flor de manera muy general, porque seguramente ustedes se han dado cuenta que existen flores de diferentes formas, diferentes tamaños, colores, etcétera, etcétera. Esto es simplemente como una morfología como muy general de lo que pueden llegar a ser las flores y sus partes. Nos vamos a concentrar particularmente en los órganos reproductores masculino y femenino. El órgano reproductor masculino, pues básicamente está representado, su parte fundamental se conoce como antera. La antera, pues básicamente es el testículo de las flores. Y cuando hablamos de testículos, pues básicamente estamos asociándolo a la producción de espermatozoides. Y es que, al igual que nosotros, las plantas tienen espermatozoides. Solo que en el caso particular de las plantas, los espermatozoides no nadan inicialmente, realmente vuelan, ¿sí? Esos espermatozoides tienen que volar o tienen que desplazarse hasta el órgano reproductor femenino, claramente. Y ese órgano reproductor femenino está representado por esta estructura que prácticamente se encuentra en el eje central de la flor, ¿sí? Como en el centro de la flor. Los órganos reproductores masculinos se encuentran, digamos, rodeando esa parte central, ese órgano reproductor femenino. Y ese órgano reproductor femenino pues tiene tres partes fundamentales. Una cosa que se llama el estigma, que es esta parte como la parte más superior. Básicamente actúa como una pista de aterrizaje, ya vamos a ver por qué. El segundo es el estilo, que corresponde a un tubo, ¿sí? Es un canal. Y finalmente tenemos una tercera unidad que es el ovario, ¿sí? Y pues como su nombre lo indica, el ovario es donde se contienen o donde se forman y donde se guardan los óvulos, igual que, digamos, para el caso de las mujeres. Entonces, como les comentaba, el estigma es una pista de aterrizaje.
y es una pista de aterrizaje que no necesariamente está recibiendo un avión, sino que realmente lo que está recibiendo son los espermatozoides, ¿sí? Eso quiere decir que los espermatozoides básicamente vuelan desde la antera o los testículos de las flores hasta el estigma. Ese transporte, pues básicamente, o ese desplazamiento desde la antera hasta el estigma, es a lo que nosotros denominamos polinización. Entonces, la polinización generalmente la asocian las personas como si fuera la fecundación en sí misma, incluso como si fuera la misma fructificación, pero realmente no tiene absolutamente nada que ver. Cuando hablamos de polinización, única y exclusivamente estamos hablando de transporte de espermatozoides, ¿sí? Desde el órgano reproductor masculino, en este caso la antera, hasta una superficie o una pequeña subunidad dentro del órgano reproductor femenino de las plantas que se denomina estigma. Eso es, y solamente eso es, la polinización. Ahora ustedes se preguntarán, pero pues ¿cómo así que los espermatozoides tienen que volar de un lado a otro? ¿Y es que acaso vuelan solitos o cómo vuelan? Pues realmente, y de hecho en sí mismo cuando uno relaciona el tema polinización, pues ya por defecto hay una asociación con lo que nosotros denominamos polen, ¿sí? Para serles franco, digamos que el polen es, o para hacer más bien claridad sobre lo que es el polen, seguramente ustedes asocian el polen como una partícula sin forma, una pequeña, como un puntico que no tiene ninguna, digamos, ningún valor, ¿no? Como si fuera simplemente un polvito. Pues resulta que el polen es una cubierta protectora de los espermatozoides de las plantas, ¿sí? El polen es bien importante porque los espermatozoides, el hecho de que vuelen por la atmósfera, por el aire, pues están de una u otra manera a merced de las inclemencias del clima, ¿sí? Particularmente el sol. El sol fácilmente podría dañar la información genética que lleva a ese espermatozoide, generando pues mutaciones y bueno, eventualmente dañando, ¿sí? Entonces, como es tan importante, pero a su vez tan delicado el espermatozoide, pues las plantas le generaron una cubierta protectora muy resistente al punto que solamente es posible, digamos, romperlo con ácido fosfórico, de forma que el espermatozoide que va por dentro va bien cubierto y bien protegido. Yo les voy a presentar lo que es el polen. Esto es el polen. Realmente el polen no es una partícula sin forma. En verdad, los granos de polen son estructuras bien sofisticadas, con unas ornamentaciones muy particulares que en principio, digamos, están relacionadas con la protección, pero también con la forma como vuelan o cómo se desplazan, ¿sí? Desde la antera hasta el estigma. Digamos, lo que ustedes están viendo acá es derivado, es una imagen procesada a través de microscopía electrónica. Los granos de polen se pueden ver a través del microscopio y su estructura dimensional se pueden ver con unos microscopios muy potentes que nos permiten ver el volumen, ¿sí? Y los colores que ustedes ven ahí, pues son colores, pues de alguna manera algo estéticos, simplemente con el propósito de diferenciarlos, pero como lo pueden notar, digamos, hay diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas. Actualmente, digamos que el estudio del grano, hay personas que se dedican a estudiar y se especializan académicamente y desde el punto de vista de investigación para comprender los granos de polen, ciencia que se llama palinología, y de hecho el polen se considera como la huella dactilar de las plantas, o sea, para cada especie hay un polen con una forma particular. Esa es la razón por la cual nosotros, los que trabajamos con las abejas y en general con los polinizadores, saber de qué planta o qué planta están utilizando los polinizadores, ¿sí? A través del estudio del polen que recogen los bichitos en su cuerpo. Como les comentaba, el vuelo, pues básicamente ese vuelo se puede, digamos, ese desplazamiento de los granos de polen que contienen el espermatozoide por dentro, pues básicamente puede ser viabilizado
por dos vectores, ¿sí? El primero son vectores abióticos o no vivientes, principalmente el viento, ¿sí? El polen puede ser transportado por el viento desde la antera hasta el estigma, ¿sí? Pero las plantas se dieron cuenta se dieron cuenta entre comillas, empezaron a generar interacciones o relaciones mutualistas con que eran visitantes frecuentes que utilizaban ese grano de polen también como un alimento, o utilizaban algunos exudados azucarados, el néctar de las flores, también como una fuente de energía. Entonces, digamos que este comportamiento eventualmente favoreció y permitió que las plantas empezaran a interactuar de una manera muy, muy estrecha, ¿sí? Con ciertos grupos de animales. Y este, pues básicamente es el vector más importante que existe actualmente en la naturaleza, que facilita y fomenta el transporte de los granos de polen desde las anteras hasta los estigmas, ¿sí? Los animales son, digamos que el eslabón más importante o el grupo más importante que viabiliza ese transporte. La pregunta que yo generalmente hago cuando hablo de estos temas es, pues desafortunadamente estamos en virtualidad y esto afecta un poquito como la interacción, pero le preguntaba a las personas cuáles creen ustedes que son los hijos, si todo esto de la polinización es parte de la sexualidad y de la formación de hijos en las plantas, pues cuáles son los hijos de las plantas. Generalmente la respuesta es, es el fruto, o sea, siempre se asocia que el fruto es el hijo o son los hijos de las plantas, pero realmente no, son las semillas. Las semillas son los hijos de las plantas porque van a dar origen a un nuevo individuo que fue fruto de la fusión entre el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Entonces, como para que ustedes lo tengan también claro. Los frutos, pues básicamente son una estructura muy importante, sí, que también tiene una función particular y es la dispersión, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que los animalitos van, se comen, digamos, los pajaritos van, se comen los frutos y eventualmente a medida que van volando, pues van regando las semillas a través de las heces, ¿sí? Entonces, esa es una manera bien importante, pues como las plantas no tienen músculos, piernas, ni nada de eso, pues básicamente les toca es como utilizar otros organismos para poder viabilizar y fomentar, digamos, que se desplacen los hijos, porque pues uno tampoco es que quiera a sus hijos pues al lado de uno toda la vida, ¿no? Y lo digo porque pues soy papá y pues ya yo espero que en algún momento también vuelen, ¿no? La polinización pues obviamente está relacionada con la fecundación y finalmente la polinización es fundamental para el tema de la fructificación. Si no hay polinización, es decir, si no hay transporte al estigma, pues obviamente no se van a fecundar los óvulos y pues por obvias razones no se va a dar el fruto, ¿sí? Ahora, dentro de los polinizadores que podemos encontrar en la naturaleza, que principalmente son insectos como moscas, algunos escarabajos, también hay muchas aves, entre esos los colibríes, que para nosotros son muy comunes. Eventualmente, pues también vemos mariposas y también hay algunos mamíferos como son algunos roedores y eventualmente hasta los caracoles pueden fomentar y favorecer y permitir, digamos, estos procesos de transporte de los granos de polen. Sin embargo, las abejas se consideran, digamos, como digamos, el grupo fundamental de polinizadores, ¿sí? Sin embargo, lo más seguro es que ustedes tengan una malinterpretación de lo que son las abejas. Entonces acá les voy a hacer como un ejercicio intentando hacer un poquito más dinámica la presentación y está relacionado con los preconceptos que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Generalmente nuestro cerebro actúa de una manera muy simple cuando queremos referirnos hacia las cosas, ¿sí? Entonces, cuando uno se refiere a un objeto en particular, el cerebro lo que hace es generar una imagen muy general de esa cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo a ustedes les preguntara casa, ¿sí? ¿Cómo es una casa para ustedes en su cerebro? Seguramente lo más seguro es que cuando se refieren a ese término, lo primero que se les surge o se les aparece en la cabeza es esta imagen, ¿sí? Que es una imagen muy genérica, es algo muy básico, que es como un cuadrado con un triángulo encima y que tiene dos ventanitas y la puertica en el centro y eventualmente pues las personas empiezan más
detallistas, pero bueno, en general digamos que el 90%, 95% tienden a tener este preconcepto en su cabeza cuando se refieren a casa. Cuando hablamos de flor, cuando yo les digo flor, lo más seguro es que en su cabeza pues aparezca esta imagen genérica de lo que es una flor, que es un círculo con varios pétalos pues a su alrededor y eventualmente dependiendo del grado de detalle pues ya esto empiezan a aparecer las hojas, los pedúnculos, pedicelos, etcétera, etcétera. Ahora cuando yo les digo abeja, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ustedes asocian con las abejas? Entonces seguramente lo primero va a ser, o bueno, ustedes asocian como abejas va a ser la miel, ¿cierto? Eventualmente los aguijones y muy particularmente y muy recientemente empezaron a asociar a las abejas, digamos, con estas estructuras, con una actividad pecuaria, ¿sí? Que es la cría de abejas para producir miel, ¿sí? Entonces se genera un preconcepto de que todas las abejas se pueden criar en estos marcos de madera y que todas tienen hexágonos en sus colmenas, etcétera, etcétera. Pues realmente todas estas cosas que uno generalmente asocia como las abejas, pues están asociadas, valga la redundancia, en este bichito, ¿sí? Este bichito se llama Apis mellifera. Y sí, efectivamente es tal vez una de las abejas y tal vez uno de los insectos más importantes para nuestra humanidad. El proceso de domesticación de las abejas lleva cerca de 7000 años. O sea, las abejas, esta abeja en particular, lleva con nosotros muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo. Sin embargo, pues cuando yo hablo de abejas, digo yo, Diego Riaño, estoy hablando de una cantidad de animales que van o trascienden más allá de nuestras, tal vez, de nuestros horizontes, ¿sí? Cuando hablamos de abejas y polinización, estamos hablando de más de 20.000 especies. Y pues de hecho es uno de los grupos más biodiversos que tiene el planeta, ¿sí? Cuando hablamos de polinización y hablamos de abejas, estamos hablando de esta cantidad de animales. Y cuando hablamos de que las abejas son importantes para la agricultura, no nos estamos refiriendo particularmente a esta. Y pues muchos estudios lo respaldan. Ha habido mucha investigación en torno a esto. Realmente el valor asociado a la polinización está en el marco de nuestra biodiversidad, ¿sí? En Colombia tenemos reportes de aproximadamente 900 especies de abejas. Es un grupo bien diverso, es un país bien diverso. De hecho, gracias a las cordilleras, pues eso ha generado que hayan muchas, muchas abejas y esa es la razón por la cual pues resulta ser tan interesante y tan importante seguir trabajando en este tema, ¿sí? De hecho, hay una cosa que también siempre intento hacer como recalcar, es que no todas las abejas son sociales, ¿sí? De las 20.000 especies de abejas, el 90% son solitarias. Solamente una pequeña porción son sociales. Cuando hablamos de una abeja social, es una abeja que vive en una estructura donde hay una reina, que es la que produce los huevos, unas obreras que son hijas de esa reina, y bueno, hay otra casta que es el macho, pues que básicamente su función está más relacionada con la reproducción. Son muy poquitas las abejas que tienen esa estructura, porque de hecho evolutivamente es muy sofisticado. El resto realmente son solitarias. Eso, cuando hablamos de solitarias, que cada hembra es reproductivamente activa, no hay reinas, no hay obreras. Son como moscas, ¿sí? Viven solitas, se reproducen, buscan un nido, etcétera, etcétera, y de alguna manera buscan la manera de reproducirse. Y obviamente de polinizar los cultivos. ¿Por qué las abejas? Todas las abejas, no solamente Apis mellifera, que eso es una cosa que también quiero desmitificar, o sea, no es solamente Apis mellifera, de hecho nuestra agricultura no depende de Apis mellifera, depende de todos estos bichos. ¿Por qué las abejas en plural resultan ser tan importantes? Porque es el único insecto que se especializó muchísimo para poder comer o comiendo única y exclusivamente lo que le ofrecen las flores, ¿sí? Para las abejas en general, el polen es la fuente importantísima y fundamental de proteína, ¿sí? Ellas dejaron de consumir, pues realmente las abejas son como
avispas vegetarianas, ¿sí? Las avispas, la mayoría son carnívoras. Las abejas dejaron de ser carnívoras y evolucionaron y se convirtieron en animales altamente especializados en consumir polen. Y el polen, pues básicamente, ¿quién lo consume? Pues son las larvitas, ¿sí? Las abejas, igual que muchos insectos, son holometábolos. Eso quiere decir que tienen metamorfosis completa. Eso quiere decir que tienen huevos, larvas, pupas y los adultos. Las larvitas son el estadio de desarrollo, pues, que consume y come, igual que las mariposas. Pero no come plantas como las mariposas, sino come polen. Y ese polen realmente es colectado por la mamá. Esto es otra particularidad que tienen las abejas. Las abejas son mamás bien laboriosas, cuidan mucho a su descendencia. No es como las moscas que andan dejando los huevos por ahí por la primera hoja que encuentren o en el primer charco que encuentren. No, las mamás abejas hueco, acondicionan el hueco, lo cubren con hojas o lo cubren con barro, con cera, etcétera, etcétera, y después ponen una cantidad particular de polen y después de eso, de polen y néctar, y después de eso ponen el huevito y después ese huevito eclosiona una larva y la larvita va comiendo lo que la mamá le dejó. Aparte de eso, pues tenemos el néctar, que es una fuente importantísima de carbohidratos. Igual que nosotros, pues necesitan energía y esa energía la consumen a través de azúcares. Esa es la razón por la que las abejas son tan importantes polinizadoras. Hola, Bessie. Qué pena. Se le fue el audio a Sema. Entonces, esa es la razón por la que resultan polinizadores tan eficientes, tan importantes, ¿sí? Ahora, ¿por qué esa polinización y por qué las abejas resultan ser tan trascendentales en la agricultura? Entonces, yo quiero mostrarles acá esta imagen que tenemos a la derecha. Esto es de las primeras como propagandas que empezaron a aparecer por allá sobre el 2006, cuando empezó a surgir el boom de la necesidad de conservar y de cuidar a las abejas en plural. Y era, pues básicamente mostrarle a la gente qué pasaría si las abejas desaparecieran. Entonces tenemos el primer escenario, que es la agricultura con abejas. Vuelvo y repito, abejas en plural, no solamente la abeja de la miel. Y pues tenemos un supermercado lleno de frutas, verduras, hojas, ¿cierto? Muchas de ellas pues que hacen parte prácticamente de la canasta familiar. Ahí tenemos cítricos, acá tenemos manzanas, peras, duraznos, por acá hay brócolis, allá atrás están los tomates, por acá tenemos hojas, por acá tenemos aromáticas, acá tenemos las aromáticas, acá tenemos el famoso aguacate, cebollas de bulbo, etcétera, etcétera. Y tenemos el segundo escenario, que era, ¿y qué pasa si los polinizadores se van o no existieran? Pues básicamente se reduce completamente la disponibilidad de alimentos. Solamente quedan algunos cítricos, porque algunos cítricos, digamos que no les importa si hay o no hay abejas, ellos siguen reproduciendo o produciendo frutos. Algunas hojas, ¿sí? Entonces, pues básicamente lo que tenemos es un escenario, desde en ese entonces lo mostraban un poco apocalíptico, pero realmente, digamos, esto no es tan ajustado a la realidad. Realmente, si los polinizadores en términos generales desaparecieran, realmente el problema que tendríamos es que habría una disminución en la oferta de alimentos debido a la reducción de la productividad de los cultivos, ¿sí? ¿De dónde viene esa conclusión? Esto es básicamente, a nivel general mundial, básicamente estamos hablando de que, digamos, para nuestra alimentación en todo el mundo dependemos como de 500 plantas, ¿sí? Sin embargo, dependiendo de la región, pues hay algunos productos que se consumen con más o menor frecuencia, con mayor o menor frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, en la costa no se consume pues tanto frijol, o acá en el interior, pues nosotros no consumimos tanto ñame, etcétera, etcétera. Digamos que depende de la región, nuestra dieta depende mucho de nuestra región, de nuestra cultura, ¿no? Sin embargo, de toda esa cantidad de alimentos que se producen para solventar las necesidades de las personas a nivel global, tenemos aproximadamente 116 alimentos que sí son como universales, ¿no? Y eso es a lo que le empezaron a llamar como la canasta básica global o universal.
Y esa canasta básica global, pues básicamente hicieron unos análisis que mostraban de alguna manera qué pasaría si los polinizadores se perdieran en términos de la productividad, el rendimiento de los cultivos. Encontraron que un 15%, pues básicamente o no se sabe qué pasaría, ¿sí? Que es representado por el 8%, o el 7% pues no tendría ningún efecto. Eso quiere decir que aproximadamente 10 cultivos pues no pasaría nada si los polinizadores desaparecieran, no pasaría nada en el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, el 85%, que es este pedazo de la torta, ahí sí habrían efectos, pero son diferentes, ¿no? El 12% tendría una reducción del 90% en la productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes una hectárea producía 100 toneladas, sin polinizadores solamente va a producir 10. El 28% tendría una reducción entre el 40 y el 90% de la productividad y el 45% tendría una reducción entre el 1 y el 40%. Entonces, como les digo, si los polinizadores desaparecieran, pues básicamente lo que sucedería es que hubiese una disminución en la oferta, y la oferta, pues ustedes básicamente saben muy bien que lo que genera son unas especulaciones en el mercado, lo que a la final va a generar, digamos, como no vamos a tener acceso físico en parte debido a la falta de disponibilidad de alimentos. Y esto va en concordancia y en congruencia pues con lo que están hablando últimamente de la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, hasta ese punto puede llegar a ser tan trascendental el tema de la protección de los polinizadores en plural, ¿sí? En particular, digamos, ¿qué pasa o qué hacen los polinizadores en los cultivos? Pues como les comentaba, la polinización y los polinizadores están directamente relacionados con la formación de semillas, ¿cierto? Y con la reproducción de las plantas. En nuestra agricultura, pues eso se va a ver reflejado en varias cosas, ¿sí? Las semillas, el número de semillas está directamente relacionado con el tamaño de los frutos. Y de hecho, la polinización en sí misma, empecemos por acá, la polinización pues de una u otra manera está relacionada con la fructificación. Si no hay polinización, es decir, si no hay transferencia de granos de polen, pues básicamente las plantas pueden llegar a ser autónomas al punto de decir, si no hay movimiento, si a mi estigma no llegan granos de polen, pues básicamente aborto la flor. ¿Por qué? Pues obviamente porque un fruto exige energía, nutrientes, fotosíntesis. Entonces la planta obviamente tiene la capacidad como de seleccionar aquellas flores donde se cumpla la necesidad o esa necesidad de granos de polen en el estigma, que posteriormente pues van a ser los que van a fecundar a los óvulos. Entonces, acá tenemos algunos ejemplitos de qué pasa con la fructificación en algunos frutales. Acá tenemos el escenario con abejas en estas barras naranjas y el escenario sin abejas en estas barras grises. Y acá tenemos manzana, fresa, cerezas, peras y duraznos. Entonces, cuando hay abejas, las flores que fueron polinizadas, el 100% inician el proceso de fructificación, ¿sí? Entonces, si 100 flores fueron visitadas por las abejas, esas 100 flores inician el proceso de fructificación. Cuando no hay polinizadores, del total de flores producidas, solamente el 45% inicia el proceso de fructificación para el caso de la manzana. Para el caso de la de la fresa, pues disminuye ese porcentaje de fructificación, y si vemos el durazno, vemos que solamente el 5% del total de flores producidas por un árbol de durazno, si no son polinizadas, solamente el 5% iniciaría la fructificación. Eso no quiere decir que de este 5% todos vayan a ser duraznos, no. Todo va a depender si la planta está bien nutrida y eventualmente si llegan los suficientes granos de polen de manera aleatoria. Entonces, la polinización en la agricultura es importante para el inicio de la fructificación. Aparte de eso, también tiene que ver mucho con la calidad de los frutos. Y esa calidad está representada básicamente en el peso, en el tamaño. El peso y el tamaño
están directamente relacionados con el número de semillas formadas, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo del lulo. Este es un trabajo que hicimos en la universidad con frutos de lulo. Y vimos qué pasaba si eran polinizadas y cuál era la relación entre el número de semillas y el peso de los frutos. Y vimos que frutos con pocas semillas, que generalmente no eran polinizadas por las abejas, pues pesaban poco, es decir, tenían calibres de baja calidad, ¿sí? Eran frutos de baja calidad, y los que tenían más semillas tendían a ser más pesados, y estos frutos que tenían más semillas habían sido polinizados, ¿sí? Y eso pues uno lo puede corroborar principalmente con todos los, digamos, ustedes se han visto nuestros pimentones, ¿no? Esos pimentones pues básicamente los que uno encuentra en el mercado son deformes, básicamente no son o no exhiben, digamos, la realidad, la forma real que debería exhibirse, ¿sí? Acá tenemos la diferencia, por ejemplo, entre frutos que son polinizados, que están bien formados, ¿cierto? Y grandes, exuberantes, y acá tenemos unos pimentones, digamos, deformes. Acá tenemos los que habitualmente nosotros, los que habitualmente vemos por ahí en los mercados. Y de hecho, cuando uno abre los pimentones colombianos, ¿cierto? Los nacionales, pues uno ve que hay unas zonas donde hay más semillas que otras, ¿no? Y eso es básicamente producto de un déficit de polinización. Y lo mismo pasa con las berenjenas. Las berenjenas vemos que eventualmente una berenjena bien polinizada pues es grande, exhibe su potencial biológico, mientras que tenemos otras berenjenas de menor tamaño que son incluso, digamos, un poco deformes, que es producto de un déficit de polinización. Este es un trabajito que hicimos con el arándano que nos mostraba exactamente lo mismo. Cuando tenemos frutos polinizados por abejas, pues vemos que esos frutos cuajan más rápido y maduran más rápido. El tiempo para cosecha es mucho menor. Y aparte de eso, el peso y el diámetro es mucho mayor comparado con aquellos frutos que no fueron polinizados por las abejas, sino por el viento principalmente. Ahora, ¿qué pasa en el tomate? Pues yo estoy segurísimo que ustedes han visto con mucho detalle la flor del tomate, ¿sí? Es una flor bien particular. Es una flor que, a diferencia de muchas flores que tenemos en la naturaleza, no produce néctar, por ejemplo. Las flores del tomate no producen néctar, solo producen polen, pero es un polen de altísima proteína. O sea, recuerden que el polen es la fuente de proteína, ¿no? El polen del tomate es riquísimo en proteína. O sea, el peso es aproximadamente 40% de proteína. El polen del tomate. Tiene unas particularidades morfológicas bien raras, ¿sí? Acá tenemos un poco las partes de la flor, ¿sí? Tenemos los pétalos, que son pues esas estructuras de color amarillo. Los sépalos, que son pues estas hojitas que rodean los estadios iniciales de las flores, los botones, que básicamente son protección, ¿cierto? Los pétalos, que son muy importantes para la atracción a los polinizadores, y recuerden que las anteras son los testículos, ¿cierto? Resulta que los testículos de las flores del tomate pues son alargados, y aparte de ser alargados, perdón, ese polen solamente puede salir por unos poritos que tienen acá al final, ¿sí? Las anteras, digamos, esa característica de contener el polen, o de que solamente se libere por un poro, que las anteras sean denominadas anteras policías, ¿sí? Como están encerraditos, los granos de polen en las anteras del tomate están ahí guardados, encerrados, y es muy difícil sacarlos. Solamente hay una forma de sacarlos, y es a través de una cosa o de un fenómeno que se llama polinización por vibración. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa flor y esas anteras tienen que ser prácticamente manipuladas con fuerza. Entonces acá les voy a mostrar un videito como para que ustedes sepan qué es la polinización por vibración. Escuchen.
Eso es lo que nosotros llamamos polinización por vibración. Ese zumbido, digamos, ese sonido que se escucha ya de fondo, ese zzz, es lo que hacen un grupito de abejas para liberar el polen que está encerradito allá en las anteras de la flor del tomate. Esa es la razón por la cual muchas veces o muchos ingenieros agrónomos recomiendan pegarle a los tutores, ¿no? El rollo es que al pegarle a los tutores, pues se genera más o menos una vibración que de alguna manera hace que salga una cierta cantidad de polen, pero resulta que estas abejas no es que vibren o zumben de manera así como casual, realmente zumban a una frecuencia particular que está por el orden de los 400 Hz, ¿sí? Eso es una clave de Fa. Entonces no es un zumbido normal, común, sino es un zumbido muy particular que requiere esta flor para liberar el grano de polen. Y acá está lo que yo les comentaba, digamos que el fruto, no sé si lo tenían claro, pero de hecho el fruto prácticamente es una expresión de la flor, ¿sí? El fruto es una flor que ha sido modificada o que de alguna manera se ha ensanchado y ha crecido muchísimo. Acá tenemos el ovario, ¿cierto? Acá están los óvulos, chin, 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 pequeñitos. Acá tenemos el estilo y acá tenemos el estigma. El estigma está rodeado por las anteras. Las anteras forman ese conito, que lo conocen como tubo polínico también. Acá podemos ver en el fruto, pues, muchas de lo que era la flor, ¿no? Entonces, el ovario, pues, básicamente es el fruto que nosotros nos comemos. Las semillas, pues, son producto de los óvulos fecundados. Tenemos el pedicelo, ¿sí? Que acá está el pedicelo. Tenemos los sépalos, que acá están. Incluso alcanzamos a ver el estilo y el estigma, ¿sí? Estos se llaman partes recurrentes. Esa es, digamos, como la forma como nosotros los biólogos le ponemos nombre a todo. Entonces, el hecho de que el fruto tenga partes de la flor, pues es que son estructuras recurrentes. Acá ya en el sentido un poco más concreto de los cultivos, pues vemos que la polinización eventualmente va a tener efectos en la porcentaje de fructificación, en el número de semillos por metro cuadrado, frutos por metro cuadrado y en el peso por metro cuadrado también en los cultivos. Por ejemplo, cuando no tenemos polinización, esto fue un trabajo de los primeros trabajos que se hicieron por allá en Inglaterra sobre este tema de la polinización en los cultivos de tomate bajo invernaderos. Estamos hablando que sin polinización el porcentaje de fructificación está por el orden del 60%, con un número aproximado de 169 frutos por metro cuadrado y con un peso aproximado de 11 kilos por metro cuadrado. Metieron abejas de la miel, las cuales no vibran las flores, no tienen ese comportamiento. Y subió un poquito la fructificación. El número de frutos por metro cuadrado pues subió un poquito, pero pues y subió un poquito la cantidad de kilos por metro cuadrado. Tenemos un tratamiento acá, vayámonos ya a nuestro punto, donde aparece un grupo de abejas, los abejorros, en donde el porcentaje de fructificación es casi el 95%, muy superior a los otros dos tratamientos. El número de frutos por metro cuadrado aumenta considerablemente, 207, y el peso sube a 24 kilos por metro cuadrado. Esto es, digamos, como en los inicios de lo que empezaba a ser o lo que es hoy una tecnología muy importante en la agricultura, que es el uso de abejorros para la polinización del tomate. ¿Por qué los abejorros? Pues básicamente porque es un bicho grande, es un bicho que se puede manejar relativamente fácil dentro de un cultivo a diferencia de la abeja de la miel, y aparte de eso, pues vibra las flores de una manera muy eficiente. Acá les presento a los abejorros un poquito más en detalle, más que la fotico. Los abejorros son una de las poquitas especies de abejas que son sociales, o sea, hacen parte de ese 10% de especies sociales, pero lo que siempre le preguntan a uno es si produce una miel. No produce miel. Realmente la miel es un tema muy particular de un grupito de abejas que se les dio por acumular,
¿sí? Por guardar, por tener alacenas, por a mucho tiempo. Digamos que pensaban en el futuro, por así decirlo. Los abejorros no producen miel, no acumulan miel, no maduran el néctar. Pero sí son sociales. Y cuando hablamos de sociales, pues vuelvo y les repito, es esa estructura de diferentes tipos de individuos. Está la reina, que en este caso particular es este animal grandote que ustedes ven acá. La reina de los abejorros generalmente es casi que el doble de una obrera y solamente, digamos, vive en principio para producir los huevos. Tenemos las obreritas, ¿sí? Y aparte de eso, pues tenemos las estructuras inmaduras. Recuerden que las abejas siempre el tema de las larvas y eso se asociaba como con los hexágonos, ¿no? Pues resulta que en las abejas no, en los abejorros pues no existen hexágonos, realmente son como uvitas. Y en cada una de estas pues hay un individuo, hay larvitas y después las pupas y después los adultos. Los huevitos no se ponen individualmente, se ponen en una celda que lleva aproximadamente 8 huevos. Entonces acá hay 8 hermanas, 9 hermanas que están desarrollándose y tienen más o menos la misma edad, ¿sí? Esto es una colonia, lo que nosotros llamamos colonia. Esta estructura que ustedes ven acá es una estructura, digamos, fabricada en cera que sirve para aislar. Ellas necesitan mucho calor, necesitan más o menos 32 grados Celsius dentro de la colonia para que las obreritas y los huevitos se puedan incubar y las obreritas se puedan desarrollar. Una cosa interesante de los abejorros es que inician la vida de colonia. La colonia inicia con una reina solitaria. Entonces, los abejorros, una cosa que de lo que se me hace más bonito es que como que muestra dos como de las historias de vida que tienen las abejas, una fase solitaria y también tiene una fase social. Esa es la razón por la que uno muchas veces ve, estoy seguro que ustedes en sus fincas o a sus alrededores han visto estos animales grandotes, negros o negros con amarillo, que se la pasan como en los pastizales buscando huequitos. Esas son las reinas. Esas reinas pues no es igual que las de Apis que hacen, ¿qué? Que hacen enjambres, ¿sí? Los abejorros no hacen enjambres. Las reinitas salen solitas, buscan un hueco y empiezan al principio de la vida de la colonia, trabajan como obreras. ¿Por qué? Porque les toca construir unos potecitos con cera y luego tiene que salir, buscar polen, volver al nido, alimentar las larvas, etcétera, etcétera. Y luego esas primeras larvas o esa primera camada, luego de que nace, pues ya la reina deja de salir y ya el resto, ese trabajo pesado de ir al campo a coger polen y néctar, ya lo empiezan a hacer las obreras hijas. Luego de algún tiempo, la reina muere y se empiezan a criar nuevas reinas y el ciclo vuelve a comenzar, ¿sí? Esa es un poco la historia del ciclo de vida de los abejorros. Ahora, bueno, ¿cómo se utilizan en la agricultura? Esto ya es entrando un poquito más en detalle. Y pues resulta que estos abejorros son tal vez la única especie. Actualmente existen domesticadas tal vez unas 20 especies de abejas. O sea, de las 20.000 especies de abejas que existen en la naturaleza, hemos podido domesticar 20. Entre esas, las abejas de la miel, ¿sí? Y los abejorros. Los abejorros no se crían como las abejas de la miel, es decir, no es que hayan apiarios en donde se dejan las colmenas por ahí libres y tal, no, realmente es la única abeja que se puede criar en laboratorio, en condiciones de laboratorio. Y eso pues de alguna manera facilita la producción masiva de estos animales, al punto que son millones de colmenas, de colonias que se comercializan año a año, ¿sí? Obviamente para hacer esto se necesita mucha tecnología, se necesita mucha investigación, se necesitan muchos recursos, al final pues ya se vuelve un bioinsumo, ¿no? Las empresas venden este bioinsumo para solventar las necesidades de la polinización y en este caso del tomate, que como de alguna manera pudieron ver es bien sofisticada, digamos, para poder polinizar las flores de tomate se necesita un comportamiento bien sofisticado que es la vibración.
básicamente hay dos especies, digamos, como banderas, siendo esta Bombus terrestris, digamos, la más comercializada a nivel mundial. Está en Europa, está en Estados Unidos, en Sudamérica incluso la venden. Y está otro abejorro que es el norteamericano que se llama Bombus impatiens, que también lo utilizan constantemente. ¿Qué polinizan? Un montón de cultivos, lo utilizan obviamente para el tomate, berenjenas, pimentones, fresas, arándanos, el lulo, la gulupa, frutales como la manzana, el durazno, los pepinos, muchos melones o bueno, muchas cucurbitáceas son polinizadas por los abejorros, las frambuesas, o sea, los berries que llaman, generalmente son polinizados por los abejorros. La pregunta que siempre le hacen a uno después de que uno echa un poquito como este discurso es, bueno, y si las venden, ¿por qué no las traen a Colombia? Pues resulta que nosotros en Colombia, al igual que muchos países en la región, optamos por no cometer los errores que otros cometieron, ¿sí? Como esto fue un boom que surgió más o menos a mediados o a finales de los 80, o sea, el uso comercial de los abejorros empezó a masificarse en los 80, muchos países permitieron la importación. Eso sucedió en Argentina, en Chile, en nuestra región, también lo hicieron en Australia, en Estados Unidos, en Japón, y esto generó unos efectos. Posteriormente se dieron cuenta que esas introducciones de particularmente esta especie Bombus terrestris, generó unos impactos ambientales fuertísimos, particularmente en otras especies nativas de abejas. Entonces, recuerden que las abejas son importantes polinizadoras de los ecosistemas, pero si llega una especie introducida con enfermedades, básicamente, pues genera unos desequilibrios que pueden llegar a ser bien peligrosos. Eso generó, digamos que prácticamente muchos países cerraran sus fronteras para importación de estos animales. Sin embargo, se empezó como a fomentar y a apoyar la investigación en los abejorros nativos, porque pues no es solamente una especie, de abejorros son aproximadamente 290 especies y en Colombia o está diversificado, están hasta en el Polo Norte, o sea, los abejorros son tan fuertes que están incluso hasta en el Polo Norte. Entonces se apoyó de alguna manera empezar a estudiar la biodiversidad nativa y esto nos llevó en Colombia a iniciar trabajos con los abejorros que teníamos acá, que son aproximadamente 11 especies, en Colombia hay. La mayoría son de páramo, pero esta especie en particular es común encontrarlos en muchos ecosistemas de los Andes colombianos, ¿sí? Prácticamente está en las 3 cordilleras de los Andes. Incluso es posible encontrarlo en el Amazonas, o sea, está distribuido entre los casi 500 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.900. Y aparte de eso está distribuido desde Venezuela hasta Argentina. Entonces, de alguna manera, esto nos mostraba que era posible o que era una especie lo suficientemente fuerte, no solamente para adaptarse a las condiciones del laboratorio, que son difíciles, no cualquier abejorro se adapta a esas condiciones, sino también posteriormente a las condiciones de los cultivos, particularmente de invernadero, que también son condiciones realmente difíciles. Esto nos llevó a empezar a hacer trabajos sobre cría de las colonias, y aparte de eso, luego de que aprendimos a criarlas, pues empezamos a probarlas en los cultivos, en algunos cultivos, entre esos fresa, en la uchúa, en el lulo, en el tomate y en el pimentón. Algunos de estos trabajos están publicados, están en internet, uno los puede buscar y ahí aparecen, digamos, qué es lo que hemos hecho acá en el país con este abejorro. Entonces, esto nos llevó de alguna manera a ver que es posible contar con nuestro abejorro propio, ¿no? Colombiano. Esto, digamos que la necesidad de la polinización y particularmente con Bombus atratus, pues de alguna manera viene justificado también porque Colombia tiene como unos problemas y yo creo que ustedes son más que conscientes de eso y es los rendimientos que tenemos, ¿no? Digamos que acá tenemos, estos son estadísticas de FAO-Stat, lo que tiene la FAO sobre la productividad que tienen por lo menos
los países que hacen parte de Sudamérica, ¿cierto? Y pues Colombia está en la mitad hacia abajo en términos de productividad, ¿sí? Con un promedio aproximado como de 10 kilos por planta. Acá tenemos tonelada por hectárea, que está por el orden de los 450 por hectárea, pero pues es muy parecido a Perú, a Paraguay, que son realmente países que tienen menos áreas que Colombia, y Colombia está incluso por debajo de un país tan pequeñito como es la Guyana Francesa. Y pues están los monstruos Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, que casi que nos alcanzan a duplicar, por lo menos para el caso de Uruguay, eh, comprendiendo que Uruguay también es un país pequeñito, pero tiene unos índices de productividad muy grandes, ¿no? Esto no es un problema, realmente uno lo puede ver desde los dos puntos de vista, o es un problema o es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad justamente como para seguir avanzando, considerando, digamos, las capacidades de clima que tenemos en Colombia, ¿no? Y pues las áreas de producción que tentativamente pueden llegar pues, a explotar o hacer de Colombia por lo menos un país lo suficientemente fuerte a nivel regional para la producción de tomate, comprendiendo que es uno de las hortalizas, ¿no?, que más se consumen en el mundo. Se hizo un trabajo hace mucho tiempo sobre cuál era el efecto de la polinización mediada por Bombus atratus en el peso y en el número de semillas de los frutos. Acá tenemos la columna negra, lo único que nos muestra son flores que fueron polinizadas, y estas pues fueron flores que no fueron polinizadas y que fueron embolsadas, ¿sí? O sea, flores abiertas sin abejorros y flores embolsadas para evitar que los abejorros llegaran a visitarlas. Y pues básicamente lo que nos muestra es eso, que puede llegar a haber un incremento hasta del 30% en el peso, y aparte de eso en el número de semillas, que es como esa relación. Y pues a la final estas dos características juntas pues nos generan calidades, ¿no? O sea, recordar que los frutos, que en el tomate tenemos un pocotón de clasificaciones dependiendo del tamaño, y pues cada tamaño de eso, cada calidad de esas pues tiene un valor agregado, ¿no? Una cosa es extra y otra cosa es el riche, o el industrial, ¿no? Así sean 22 kilos de canastilla industrial, pues pesan lo mismo que una canastilla de 22 de extra, pero el valor es diferente, ¿no? Entonces, y las calidades pues son notoriamente diferentes en términos de la consistencia, ¿no? Que genera pues obviamente esos valores agregados que no solamente están relacionados con el peso o con el número de semillas, sino con esos valores indirectos asociados a la calidad misma de los frutos. Este trabajito es un trabajo muy bonito que hicimos en el Alto Ricaurte, que tal vez ustedes vieron parte de las reflexiones derivadas de este trabajo en la presentación del profesor Fernando Cantor, en donde dijimos, venga, ¿qué pasa si intentamos fusionar control biológico y polinización en sistemas de producción ya a gran escala, bien tecnificados? Y pues realmente los resultados fueron bien promisorios, o sea, nos muestra que la polinización y este abejorro es capaz de adaptarse a estas condiciones tan perturbadas y que pueden llegar a tener un impacto bien interesante. Acá tenemos la comparación entre un bloque sembrado en la misma finca, con el mismo material vegetal y en las mismas condiciones de hidroponía, y nos mostraban básicamente cómo era la distribución y la producción en kilogramos de las diferentes calidades, ¿no? Entonces, acá en la barra azul nos muestra pues el manejo tradicional, sin abejorros, pues básicamente, y pues nos muestra cómo pues sí hay mucho selecto, primeras, segundas, terceras, cuartas, pues hay más o menos, y hay mucho industrial verde y desecho, ¿sí? Con el tratamiento de abejorros, pues la cosa cambia mucho, ¿no? Porque la mayoría de productividades se concentró en selectos, primeras y segundas. Hay poco industrial, hay poco verde y hay poco desecho. Entonces, este trabajo nos mostró que la producción en términos generales aumentó un 25-30% a nivel general, es decir, se produjeron un 30% más de kilogramos
creo que por un lado estaba como no recuerdo bien, creo que eran como 50 toneladas en ese bloque y los abejorros produjeron como un 70 u 80 toneladas. Y aparte de eso, pues está el valor agregado asociado, que me parece que es mucho más importante, está más asociado con la distribución de las calidades, ¿no? Que tienen pues un valor económico comercial mucho mayor. Obviamente, y en el marco de esta filosofía de la integración de cosas, particularmente el manejo de plagas, pues llegamos a este último punto de la charla y es, bueno, los polinizadores en general son buenos. Los abejorros en particular son buenísimos en términos generales para los sistemas de producción de tomate, ¿no? Pero la pregunta que yo siempre les hacía a los productores con los que yo intentaba trabajar era, ¿usted cree que vamos a tener buenos resultados haciendo lo mismo, o sea, haciendo las cosas de la misma manera? ¿Y a qué me refiero? Los abejorros, igual que las plagas, son insectos. Y al igual que las plagas, pues son susceptibles, más bien vulnerables, a los agroquímicos. Entonces, lo que es claro actualmente es que si se quiere fomentar la polinización de manera general, ¿sí? Hay cosas que hay que cambiar en los sistemas de producción agrícola. Y eso es a lo que actualmente se le conoce como manejo integrado de polinizadores y plagas. ¿Sí? Es un concepto, digamos que la mayoría de las personas que trabajamos con polinización tenemos como esta línea de la biología, de la construcción, etcétera, etcétera. Sin embargo, comprendimos que a la hora de trabajar con productores, pues uno tiene que, de alguna manera, empezar a hablar el mismo idioma. Y nos dábamos cuenta que muchas veces términos como el MIP, como el manejo integrado de plagas, o el MIRFE, como el manejo integrado de riego y fertilización, pues de alguna manera mostraban como simplemente como un idioma particular en la agricultura. Razón por la cual empezamos, o un grupo particular de investigadores empezó como a adaptar y adoptar esa misma terminología para que se pudiera encajar como esa fichita del rompecabezas en el rompecabezas completo. Y surge este concepto, manejo integrado de polinizadores y plagas, o el manejo integrado de polinizadores. Esto pues básicamente es una flor, pues obvio, somos abejólogos y polinizadores, pues tenía que estar representada la flor, que tiene pues básicamente dos partes. Una primera parte son los polinizadores, las fuentes de polinización que tenemos o que la agricultura tiene a su alcance, y la otra son actividades culturales que de una u otra manera tienen que armonizarse para que estos polinizadores puedan polinizar los cultivos, ¿sí? Acá tenemos obviamente la abeja de la miel, que es un polinizador manejado, digamos, importante, porque es comercialmente disponible, muy disponible. Tenemos otras abejas alternativas manejadas, como son los abejorros, y tenemos obviamente, pues, lo que nos regala la naturaleza, ¿no? Las abejas silvestres. Esas son como las fuentes de polinización que nosotros tenemos. Para el caso particular del tomate, la abeja de la miel no sirve. ¿Por qué? Porque no vibra. Y aparte de eso, pues meter una colmena de abeja de la miel en un invernadero a 40 grados, al mediodía 42 grados, es peligrosísimo. Las abejas silvestres, pues es difícil que entren a los cultivos bajo invernadero, principalmente porque acá optamos muchas veces por mantener las cortinas cerradas, las cumbreras selladas con malla antitrips, y pues obviamente es difícil, diferente por ejemplo al arándano, donde pues se utilizan cubiertas, pero pues solamente a los laterales tienen estas mallas antipájaros, entonces los abejorros pueden entrar de manera natural. Eso genera obviamente pues que tengamos que manejar abejorros en los sistemas de producción de tomate bajo invernadero que se puedan adaptar a esas condiciones de tomate en ese ambiente, ¿no? Y pues resulta que los abejorros se adaptan muy bien. Estas son, digamos, algunas de las actividades que hay que considerar y empezar como a buscar la manera de armonizar. O sea, si quiero tener abejorros, pues obviamente tengo que empezar a hacer un uso responsable de los pesticidas, ¿no?
hacer rotaciones adecuadas, de alguna manera respetar las dosis, ¿cierto? No sobredosificar, no hacer bombas, y aparte de eso hay que mirar tablas de compatibilidad y aparte de eso toca mirar momentos en que los abejorros no estén activos, sacarlos, guardarlos, etcétera, etcétera. Este es un tema, digamos, de lo más trascendental. Aparte de eso, pues también hay que entender que, como ustedes se dieron cuenta, los agricultores deben conocer cuáles son las necesidades que tiene cada cultivo en términos de polinización, porque nosotros tendemos a generalizar y asumimos que la abeja de la miel sirve para todo, pero resulta que no. Y resulta que no todos los cultivos necesitan polinización o necesitan una polinización en un momento particular, en una hora particular. Entonces, prácticamente la polinización debe incluso ser incluida en los programas de la agronomía, porque si usted le pregunta a un agrónomo, generalmente ellos nunca tuvieron en sus clases estos conceptos de polinización articulada a los cultivos. Y pues lo digo porque he trabajado con muchos agrónomos. Y pues ellos reconocen la necesidad de poder conocer esto, cuáles son las necesidades de polinización para cada cultivo. Y finalmente tenemos una cosa que es bien importante y es comprender que nuestros cultivos están en un contexto geográfico. Y cuando hablamos que es un contexto geográfico, estamos hablando de un paisaje rural. Y ese paisaje, pues ustedes tienen digamos que una de las oportunidades más bonitas que tienen los agricultores es que tienen a su alrededor una naturaleza infinita, ¿no? Y incluso la pueden modificar, haciéndola más bonita aún. Entonces hoy día se están promoviendo jardines para atraer a los polinizadores, corredores biológicos, conservación de áreas naturales que sirvan como refugio para que estos animales puedan hacer sus nidos, etcétera, etcétera. De manera que se vuelva una matriz un poco más heterogénea, menos pastos, más jardines, es lo que se está promoviendo actualmente, en verdad. Entonces, la reflexión para este punto ya casi que al final es, los abejorros son buenos, las abejas en general son importantísimas para la polinización, pero los abejorros muy particularmente son fundamentales en los sistemas de producción de tomate, pero las cosas por sí solas no hacen milagros, ¿no? Porque por experiencias propias he sufrido la muerte de muchas colonias de abejorros que tienen un trabajo altísimo, ¿sí? Al punto que uno casi que entra con un vínculo sentimental, y verlas morir en términos de 3 días por una mala aplicación o por hacer algo de manera sin preguntar o cosas de ese estilo, pues generan choques, conflictos, ¿no? Eh, no se hacen milagros, o sea, pensar que vamos a tener resultados diferentes haciendo lo mismo, pues realmente no es un juego como muy viable, ¿no? Y pues lo que incluso desde la raíz con el grupo de investigación encabezado por el profesor Fernando en la universidad, lo que estamos intentando es de alguna manera buscar promover pues el inicio de estos cambios y pues de alguna manera también con la gobernación hemos visto, digamos que vale la pena como también apostarle a este contexto. Y pues ya con esto termino. Les agradezco mucho pues por la atención, espero no se me hubieran aburrido o no se hubieran dormido. Eh, Mi correo obviamente abierto si necesitan algún tipo si quieren alguna pregunta, profundizar sobre el tema, pues con el mayor de los gustos. Y pues para serles franco también, si quieren aprender un poquito más, pues sobre este tema o si ven que puede ser algún como interesante probarlo, etcétera, etcétera, pues nos podemos poner en contacto con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Diego. Vamos a dar paso a las preguntas. Agradecemos puedan levantar la mano y les vamos dando la palabra. Por aquí está el señor Sergio Suazo. Buenas noches.
Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, básicamente mi pregunta es sobre si yo quisiera, bueno, yo tengo un invernadero, ¿sí? Y si yo quisiera empezar porque pues nosotros nunca hemos hecho este proceso de utilizar abejorros, ¿cómo sería como el proceso para hacerlo? No sé si contigo se puede hacer o cómo sería como para iniciar ese tipo, porque de nuevo proceso para ver cómo la diferencia entre lo que decías, una flor sin este tipo como de, no sé cómo llamarlo, como este tipo de ayuda, por decirlo así, o sí, como de característica nueva que pues ayuda a potencializar la flor para que se abra mejor. Sí, digamos que esto todavía es muy experimental, en verdad. Eh, nosotros somos, nosotros somos conscientes que este tipo de espacios y este tipo de cosas generan una expectativa como grande, en parte porque pues de alguna manera se demanda. Eh, Aún así, digamos que comercialmente no está disponible. Depende, como les digo, de la demanda que se empieza a generar al interior y por eso es tan importante, digamos, estos escenarios, porque pues a la final, por ejemplo, eh, se puede empezar como a proyectar alguna especie de análisis de nichos, ¿no? Pensándolo como un negocio, es decir, para disponibilizarlo como un producto, como un servicio. Eh, Esto está más que probado, o sea, es una técnica, digamos que es bastante eficiente, particularmente para el cultivo del tomate ya existe, digamos, como el protocolo. Solo que estamos viendo cómo dar el siguiente paso, porque los que hacemos investigación generalmente somos brutísimos para hacer este tema de, como de negocios, o sea, no, como que no es fácil hacerlo, no tenemos como esa parte en el cerebro no la tenemos bien desarrollada. Entonces, estamos haciendo algunos esfuerzos como para disponibilizarlo de manera comercial. Pero pues es importante también tener claro que implica, ¿no? Implica, digamos, como la responsabilidad. Cuando yo hablaba con los productores, yo les decía, esto no lo vea como, no lo puede ver como si fuera una vaca, ¿sí? Los abejorros los tiene que ver como un perro. ¿Y a qué me refiero? Pues la vaca usted la maneja con el propósito de explotarle algo, ¿sí? Y esto se puede prestar a interpretar a que les voy a explotar como si fuera para polinizar, ¿sí? Pero realmente no. Los abejorros tienen que verse como un perro y un perro pues básicamente hace parte de la familia, ¿no? Y ese hace parte de la familia quiere decir que lo voy a cuidar, lo voy a respetar, lo voy a consentir, voy a estar pendiente de él, etcétera, etcétera, porque el simple hecho de tenerlo dentro del cultivo ya sé por defecto que va a tener, digamos, me va a apoyar, me va a ayudar. No pueda que no me proteja el cultivo, pero sí lo que va a hacer es aumentarme la productividad. Entonces, es eso, y estos espacios, digamos, yo los aprovecho más bien para eso, como para generar la semillita entendida en la necesidad de, digamos, si quiero algo, tengo que empezar como a mover cosas dentro de los sistemas de producción, ser un poquito más abierto con otros manejos, etcétera, etcétera. Listo, muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, profe. Sigue el señor Alejandro Amadeus. Muy buenas noches, muchas gracias. Resulta que en la finca yo he notado que hay algunas especies de plantas, de árboles, que atraen mucho colibrí. Y quisiera saber si hay algunas especies que atraen
abejorros que atraen abejas, no precisamente porque sea mi planta de interés de polinizar, sino por atraerlos para luego que estén en el entorno que sí quiero que polinicen. Sí, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que la planta, hay una planta muy importante para ellas que se llama Solanum americanum. Este es la zarzaparrilla, si no estoy mal. Es una herbácea, espérenme, yo se la... Ya se la muestro. Es una maleza que tiene, de hecho es pariente del tomate. Es pariente del tomate que tiene flores pequeñas, parecidas a las del tomate, pero no tienen pétalos amarillos, sino tienen pétalos blanquitos. Es esta. Ya le muestro. Esa planta es, pues en nuestro contexto en la sabana de Bogotá es muy importante, es esta. Solanum americanum. Y tiene estos fruticos. Y tiene este crecimiento herbáceo, así como, esto puede crecer un montón, y empieza a crecer así más o menos. eh, y es bastante buscada por los abejorros, particularmente esta especie. Y aparte de eso, el, el lulo es buenísimo, el tomate de árbol es buenísimo, o sea, cualquier solanácea, ellas las buscan mucho porque esas flores, como no producen néctar, el polen es muy rico en proteína y la proteína para ellas es fundamental. Entonces, estas plantas, pues de alguna manera pueden ser utilizadas. De hecho, nosotros en el campus universitario, pues la manejamos. Este Solanum americanum, lo que hacemos es extraer las semillas, pues el fruto pinta, pero bueno, ahí uno va sacando las semillitas, son pequeñitas y las va propagando y va haciendo como unos jardines, digamos, cercanos a donde mantenemos a los abejorros. Esas son plantas bastante importantes para ellas y puede ser una forma interesante como empezar a, digamos, atraerlos. Esa es una excelente pregunta. Nosotros tenemos publicados 2 artículos, los puede buscar en internet como polen. Este. Bueno, este es uno. No sé si están viendo la pantalla. Sí, 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 señor. este es uno. Están libres, o sea, están en español. Eh, y pues esto justamente hace parte como de esos estudios del análisis del polen que yo les contaba. Eh, Ahí se muestra más o menos cómo pues acá hay algunos tipos de plantas, por ejemplo, brassica. Estas brassicas son el Raphanus y el brassica es ay, se me olvidó el nombre de esta cosa, la colza. eh, el lupinus, los lupinus también les gusta mucho. Estos árboles ornamentales, cena multiglandulosa, esto también es el chicalá y todos esos les gusta bastante, y el carretón un montón. Entonces, pero se encuentra, digamos que este tipo de trabajo se encuentra, hemos buscado la manera de publicarlos justamente en español, como con la idea de que sean como una fuente bibliográfica, pues para que las personas de alguna manera vayan estudiando, investigando un poquito más de manera independiente. Pero esas especies que le digo son buenísimas para traerlos. Gracias. Listo, gracias, señor Alejandro. Sigue Álvaro Maguín.
Gracias, buenas noches. Quería preguntar, ¿es posible que uno pueda con sonido imitar el zumbido de los abejorros? O sea, con una nota de fa que te estabas diciendo, que se pueda hacer reemplace a los abejorros. Sí, sí, de hecho, esa es una buena pregunta, don Álvaro. De hecho, se utiliza comercialmente. Solo que en Colombia yo nunca lo he visto, que son vibradores mecánicos para tomate. Eh, yo creo que por ahí buscándolos en Amazon de pronto uno los pueda importar. Y hay otra forma que es un poco menos eficiente, pero es conseguir un diapasón de fa, ¿sí? De la nota fa. Los diapasones, ¿sí sabe cuáles son? Los Sí. que son, uno consigue un diapasón en fa, lo pone a vibrar y lo pone al ladito de la flor y pues ahí se libera el polen. Digamos que esa técnica es buena, igual que golpear el tutor, obviamente es buena, pero el problema es que involucra el azar, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero? Pues usted puede liberar mucho polen, pero pues no sé si ha visto, pero la flor del tomate pues está dispuesta como hacia abajo, ¿cierto? Los poros están mirando hacia abajo y el estigma se encuentra como en la mitad y eventualmente el estigma va saliendo, pero el estigma va saliendo cuando ya no hay polen dentro de la antera. Entonces, la probabilidad de autopolinizar es nula. Y el hecho de que esté dispuesta hacia abajo genera que ese polen pues no necesariamente va a caer al estigma de otra flor, porque no hay muchas corrientes de viento dentro de los invernaderos. O sea, se puede y se hace y incrementa, y efectivamente incrementa un poquito, pero el problema es la mano de obra. Entonces ahí son cosas como de nivelar. Bueno, necesito un Chinomatic que vaya de flor en flor, vibrando flor, flor, por planta, planta. ¿Cuánto se puede demorar haciendo eso? Un jornal, 2 jornales, 3 jornales, 4 jornales, porque pues los racimos pues a la final las flores salen casi que por día y un racimo a la semana y no sé cuántos racimos dejen en sus cultivos, entonces básicamente debería ser casi que todos los días. Entonces eso genera ciertos gastos, pero se hace, o sea, vuelvo, insisto, es una práctica cultural que se hace y si se hace es porque de pronto se compensan los gastos. Bueno, Entonces muy puede conseguir gracias. un diapasón en fa, de fa, o un vibrador para sonicar las flores. Bueno, muy gracias. Gracias, don Álvaro. Sigue Jos Mastin. Buenas noches. Bueno, Algo mejor, lo que pasa es que no me pude conectar en el comienzo y no me quedó claro muy bien. La pregunta mía es, ¿ellos se pueden como las colmenas de abejas o cómo se no, pueden, no, son muy diferentes que las colmenas de abejas. Estas cómo no, sería bueno, una introducción pequeñita, cómo sería no, para ellos? la cría se hace completamente en cautiverio. Eh, digamos que realmente el ciclo de la cría empieza con una reina eh, que uno consigue en campo o que uno cría, y luego esa reina pasa a un sistema de producción en condiciones completamente controladas. Hay que alimentarlas, hay que promoverlas, hay que mantenerlas. eh, y luego de que ya su población de obreras crece y llega más o menos a unas 80, 100 obreras, se saca del laboratorio y se lleva a un cultivo. No es como luego de que ya queda en el cultivo, pues si la colonia se cuida bien, puede durar mucho tiempo. Yo he tenido experiencias de colonias que han durado hasta 2 años en cultivos de tomate, particularmente en el Centro de Biosistemas de la Tadeo, que queda acá por los lados de Bogotá, Sabana de Bogotá. Ahí tuvimos una experiencia muy bonita porque duró prácticamente toda la pandemia, la colonia duró 2 años prácticamente. Y pues tocaba hacerle un mantenimiento básico, pero duró muchísimo tiempo polinizando los cultivos.
¿Cómo llegó a ese nivel? Pues básicamente porque la cuidaban mucho y hacían manejo biológico y manejos, digamos, menos rigurosos y menos frecuentes para el tema de las plagas. Entonces, puede durar mucho tiempo, o sea, una colonia puede durar muchísimo tiempo, pero no es análogo a la abeja de la miel. No, no tiene nada que ver con la abeja de la miel. Mil gracias. Y la última preguntita, ¿y cuánto puede estar costando o sea, lo que ustedes lo venden o para Y no, la no lo colmena? estamos viendo, estamos generando expectativa para ver cómo sería el mercado, por así decirlo, porque todo esto es un mercado, ¿no? Es una técnica compleja que hemos venido desarrollando. Yo llevo tal vez 12 años trabajando con esos bichos, aprendiendo, conociéndolos, pero muchas veces un producto se puede morir por el mercado mismo. Es decir, si el mercado lo ve inasequible, pues simplemente no lo compra. Y puede ser un producto que puede estar por el orden de los 500 a 700 mil pesos cada colmena, cada colonia. Pero digamos que ese es el análisis, el costeo básico que yo he hecho, pero yo nunca me comprometo a nada más allá de los números que un abejólogo hace sin, sin ningún tipo de ayuda de los financieros y esas cosas de negocios. Eh, pero, pero depende mucho del mercado, de los productores, o sea, si los productores invierten en ese tipo de cosas o invertirían en ese tipo de cosas. Ok, gracias. Y la última pregunta, más o menos cuántas colmenas por hectárea? Gracias, y ya la última, muy amable. Digamos que en un bloque invernadero como de 3.000 metros cuadrados, nosotros utilizábamos 4 colonias máximo para tener una sobrepolinización, por así decirlo, o sea, para tener una, digamos, una cobertura más que suficiente, o sea, estábamos sobrepolinizando. Seguramente con 3 es más que suficiente para un bloque de unos 3.000 metros cuadrados. Gracias, muy amable. Y aquí hay otra pregunta de Jaime Gutiérrez. Profe, buenas noches. No sé si me escuché. Don Jaime, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Muchas gracias por la clase. Estuvo muy productiva, muy fructífera, creo que es la palabra. Bueno, el señor Jos Martín me quitó las 3 preguntas que como no las habían hecho, le pensaba hacer. De pronto faltaría su merced dice que las colmenas en la Universidad Jorge de Tadeo, donde son muy juiciosos y ellos tienen un centro de investigación bastante adelantado, duraron 2 años, pero ese mantenimiento que usted dice, ¿cuál es el mantenimiento que le hacen? Y es suficiente, digamos, si yo pongo 3 colmenas, si hay suficiente alimento en una hectárea para digamos, sostenerlas. La reina, ¿cuántos años o cuánto tiempo dura? ¿O hay una renovación de una reina cuando aparece otra en la colmena? ¿Cómo es esa dinámica al interior de esas cajitas? Porque pues yo lo que conozco son las cajitas que de pronto vemos en otros países y que pues cierran para hacer aplicaciones de algunos insecticidas y bueno, tienen un manejo especial. Pero ¿qué hay ahí adentro? No, y adentro básicamente lo que usted encuentra es una reina, muchas obreras y mucha cría. Solo que esas colmenas, esas colonias van creciendo volumétricamente. Entonces, uno cuando las saca al cultivo son como así de grandes, póngale. Y van creciendo, creciendo, creciendo y llega un punto en donde si son muy bien cuidadas, eh, pueden ocupar todo el espacio de la caja. Y eso implica entonces como tener que taparlas, cortarlas, meterlas en otra caja,
tener cuidado con la reina, etcétera, etcétera. Digamos que cuando yo hablo de mantenimiento, digamos, para que permaneciera en el tiempo, es eso. Una reina no dura mucho, o sea, paradójicamente, a pesar de que una reina puede medir tal vez como 4 centímetros, o sea, es un animal muy grande, no vive más de unos 6 meses, diferente a la abeja de la miel que puede durar años, o sea, una abeja de la miel que es pequeñita, comparativamente con un abejorro, pues puede durar 5 o 6 años en una colmena. Para el caso de los abejorros, no, es un animal muy grande, pero que vive poquito. Y eso de alguna manera genera cierto desorden dentro de las colonias, pero pues estas colonias eventualmente pueden sobrevivir sin reina. Una obrera puede volverse medio reina y después se pueden aparear, etcétera, etcétera. O sea, ocurren muchas dinámicas desde el punto de vista comportamentales que pueden permitir que esas colonias duren 2 años, 3 años, ¿sí? Pero eso depende mucho de lo otro que su merced preguntaba y es si es suficiente lo que se le da. Entonces, un cultivo, el problema de un cultivo es que un cultivo pues, en este caso particular, el tomate es un cultivo, pues, anual, por así decirlo. O sea, es determinado, usted capa las plantas en términos de, llegan a los 12 racimos, las capa y se acabó el ciclo. Y esas colonias a veces se adaptan a que usted las saque y las lleve a otro sitio y a veces no. Depende mucho de la genética, pero pues ese tipo de cosas ya son muy avanzadas como para hacer ese tipo a lo que llaman transhumancia, ¿no? Si para nomás la abeja de la miel, la transhumancia es sumamente difícil, para un abejorro es aún más difícil porque es mucho más visual. Los abejorros se guían más por lo visual que por lo olfativo. Y entonces, cualquier modificación del punto donde está la colonia, si usted la mueve un poquito, ya empieza a haber un poquito de desorden. Entonces, a veces la transhumancia no da bien. ¿Por qué no fue bien en la Tadeo? Básicamente porque había como un reciclo constante de cultivos, o sea, como de camas. Las camas no estaban sembradas como a la misma edad. Siempre hubo una oferta constante de flor de tomate, pero aparte de eso, las colonias, uno tiene que darles más. Entonces, esas colonias no se ponen dentro, sino se ponen en la periferia, de tal manera que tengan acceso al cultivo, pero que también tengan acceso afuera. Por eso es que hay que hacer jardines. Ese es digamos que eso es lo que les comento del protocolo. Entonces, cuando uno habla de protocolo es porque no es solamente ir y poner, sino es ir, poner y de alguna manera eh, buscar la forma de que los animales se encuentren con un ambiente que les provea más que el tomate, porque eso es como si lo alimentaran a uno a punta de pan y agua. Pues pueda que eso llene su barriga, pero no va a necesitar, no necesariamente va a suplir sus requerimientos nutricionales. Entonces, por eso es que hay que fomentar más áreas y zonas alrededor con plantas que provean de esos otros recursos necesarios, entre esos los que ya les comenté, el lulo, zarzaparrilla, el solanum americano, las cenas, etcétera, etcétera. Entonces, es más allá de ir a poner en Europa y en otros países, pues digamos que es muy utilitario, ¿no? Ponga colmena, se acabó el ciclo productivo y bote a la basura. Pero en este caso particular no es la idea. Digamos que esta Sí. iniciativa no tiene idea, no tiene digamos como esa lógica, no tiene ese objetivo tampoco. Bueno, profe, digamos que para el caso especial, digamos, del centro de investigación que está a cierta altura, que es muy parecida a la de Bogotá, hay presión de plagas que no llega allá, ¿no? Por ejemplo, prodiplosis. Si usted se remite, por ejemplo, a una zona como en la que yo siembro aquí en el Sumapaz, donde hay presencia, digamos, de esa plaga y tenemos la obligación o la necesidad de tener el ambiente confinado, ¿qué podríamos hacer como para sostener esas
esas colonias, porque pues evidentemente uno cierra invernadero, cumbreras, canales, como decía usted, y le cierra la opción o limita la colmena solamente al tomate. Habría que de pronto dejar alguna zona dentro del invernadero como con otras planticas. No, es solo manejo, digamos que poder que entre y salga es solo manejo, no es cuestión de sembrar adentro porque no, eso se vuelve un relajo. No, con lo de prodiplosis, pues sí, sorprendente y es complicado, ¿no? Porque la mayoría son sistémicos neonicotinoides en general y pues estos neonicotinoides pues son complicados de manejar para los abejorros y para las abejas en general. Sí, no, por eso le digo la obligación de sellar el ambiente Sí, no, para poder tener el abejorro. Toca, y aparte de eso, pues toca fumigar. Seguramente llegará un momento en el que hay que fumigar. En ese caso, digamos, mire, le voy a ser muy franco, muchas veces, pues cuando uno hace este tipo de proyectos que son como investigación, pues como no valen, entonces pues las personas a veces hacen trampa. Entonces a uno les decía, vea, por favor, avíseme cuando vayan a fumigar para que yo vaya, la saque, la cuide, bla, 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 mientras el insecticida hace lo que tiene que hacer y eventualmente después sí la meto. Pero a veces como que le hacían trampa a uno y no le decían nada, y no, yo no apliqué nada, y pues después veía a los bichitos totalmente muertos, y entonces uno decía, no, pues como así que no hizo nada, sí. Pero ya creo que cuando resulte ser un servicio, eh, pues creo que ya la cosa va a ser de mucha más responsabilidad porque pues obviamente el simple hecho de que tenga un valor comercial pues ya implica que toque cuidarla, ¿sí? Y pues tendrán que ser juiciosos a la hora de hacer este tipo de manejos. Seguramente habrá algún tema de capacitaciones o cosas de ese estilo. Eh, pero sí es, o sea, una de las cosas que sí tenemos claro es que es todo un cambio, ¿no? O sea, es un cambio porque de por sí escuchar un animal de esos muy cerquita del oído ya implica cierto estrés para las personas, los operarios se asustan, etcétera, etcétera. Entonces es como un proceso que debe ser de alguna manera como guiado y tiene que ser acompañado y debe haber como un tiempo, justamente como para calibrar los manejos y digamos ya generar estas tablas de compatibilidad mm, para que empiece a armonizarse digamos, las actividades. Es eso, es eso. Todavía falta camino, falta un montón de camino, que es justamente como ya integrar el tema de manejos digamos, agrícolas, ya culturales y demás en el cultivo y el manejo ya bien definido, porque tiene que ver mucho también con cultura, ¿no? Nosotros trabajamos en la cultura pues boyacense, que es una cultura particular, y ahorita que estamos trabajando con Cundinamarca, si bien no estamos metiendo abejorros, pero sí estamos trabajando con temas de manejo integrado de plagas, pues es otro tipo de estrategias, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que todavía falta como seguir procesando, ¿no? Pero pues espero, por filosofía particularmente mía, espero que esto alguna vez pueda surgir y pueda suceder en el país. Profe, no, ya pues de mi parte mil gracias nuevamente por ayudarnos a enriquecer el contenido del curso y pues espero que a todos les vaya gustando el resultado como va. Muchas gracias, profe, y lo dejo ahí con las otras preguntas. Jaime, muchas gracias. Bueno, no sé qué, pero voy a tomar la palabra. Buenas Hola, noches. José. Diego, ¿cómo está? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo me le va? Bien, ¿cómo va? Bien, bien, afortunadamente. Ahí, como siempre, y como le he comentado siempre que, pues, digamos que este tema para mí también es muy bonito, muy, pues, no sé si puedo llamarlo en lo personal apasionante, pero a mí me gusta mucho específicamente
pensar en la posibilidad también que algún día este tipo de tecnología se aplique. Yo tengo y una pregunta específicamente, y es, o bueno, dos, pero esta está relacionada con, digamos, con los tipos de plásticos que hoy día se están promocionando, que son, entonces hablamos de plásticos antiplagas, que bloquean cierto rango de la longitud de onda. Y no sé qué efectos tiene específicamente sobre esta especie, porque digamos que conocí en algún momento, pues, plásticos pues, que sí efectivamente generaban ese efecto, pero que no tenían mayor efecto sobre Bombus terrestres. No sé si sobre Bombus atratus, qué efecto tiene el plástico que se conoce aquí como antiplagas. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cuál es el momento como adecuado del cultivo para iniciar, o el momento de poner una colmena dentro del invernadero para lograr esos efectos sobre la producción? Bueno, sobre la primera, el filtro ultravioleta básicamente es, digamos, como el complicado, porque pues estos bichos ven sobre el ultravioleta, no ven las abejas no ven como nosotros, los colores los perciben diferente y tienden a ver más sobre el ultravioleta. Entonces todos los amarillos brillan y perciben la realidad de una manera diferente. Entonces, si hay un plástico con un filtro ultravioleta, pues obviamente va a disminuir la incidencia o digamos, la cantidad de luz que atraviesa con esta intensidad de onda o esta longitud de onda. Eh, Sin embargo, no sé exactamente, digamos, qué puede llegar a ser, qué le va o qué le pasa a Bombus atratus. No, nunca se ha hecho una prueba. En la maestría en algún momento intenté hacerlo, pero pues era tan heterogéneo el tema de los plásticos en ese entonces en Colombia que era inviable hacer un trabajo de ese estilo. Porque sí algunas evidencias que muestran que eventualmente puede llegar a ser una limitante para que se pueda percibir la flor. Sin embargo, digamos que una cosa que sí me queda clara es que estos animales viven en unas condiciones de montaña donde la incidencia de la luz ultravioleta es bien diferente, ¿no? O sea, ellos tienen un patrón de distribución altitudinal muy grande que de alguna manera muestra unas condiciones ambientales, particularmente de radiación ultravioleta, bien diferentes, ¿sí? Lo que potencialmente digamos, me podría llevar a pensar en que digamos, la luminosidad de nuestras condiciones y más en los Andes son bien diferentes con respecto a las zonas templadas como las europeas. Lo que me llevaría a pensar también a que de pronto no sea una limitante para tratos, pero pues eso tocaría revisarlo mirando de manera indirecta, digamos, cómo están compuestos los ojos, que eso es un trabajo que estamos haciendo simplemente como para eh, como para un tema de curiosidad. Mirar, los ojos de los insectos son compuestos, ¿no? Tienen muchos lentes chiquiticos que se juntan, ¿no? Y ese número y la cantidad de ojos compuestos, facetas por centímetro cuadrado da como o bueno, por unidad de área, pues da como de manera indirecta como la capacidad visual que tienen los bichos. Entonces lo que estamos es como mirando esa característica en diferentes abejorros y abejas en general, dentro de los que tentativamente van a estar los abejorros. Entonces esa va a ser como una medida indirecta para ver, digamos, qué tan sensible a la luz o qué tan adaptado a condiciones de baja luminosidad. De hecho, estos bichos pueden volar en condiciones de casi que nula visibilidad, digamos, estando totalmente cerrado con neblina y uno puede ver a los abejorros volar sin ningún tipo de problema.
Entonces, eventualmente, pues podría ser por ahí la respuesta. Pero en el sentido estricto que se haya hecho un estudio que demuestre con Atratus que no, o que sí se ve afectado, no, ni idea. Sobre la otra pregunta, pues básicamente ahí puede haber un problema, o sea, los abejorros se pueden poner desde el racimo 1, ¿no? Y como en condiciones calientes de los invernaderos, la planta desarrolla muy rápido, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado, ni al berraco, es mantener, digamos, hacer un raleo de flores, digamos, bien juicioso, porque si no sucede eso, todas las flores van a ser polinizadas y todas las flores van a ser, o sea, el hecho de que se polinicen todas las flores de un racimo, porque he visto racimos de 12, o sea, 12 flores todas polinizadas. Si usted deja 12 frutos en esa planta, se vuelca, o sea, se cae, se rompe. Y he visto plantas de tomate de árbol partiéndose en dos por el simple hecho de tener muchos frutos polinizados. O sea, cada racimo con muchos frutos puede llegar a generar digamos, un tema mecánico en la planta al borde de su autodestrucción. Entonces, las fórmulas florales, es decir, mantener como esas fórmulas de número de flores por cada uno de los racimos es muy importante. Pues favoreciendo al número óptimo ¿de qué? De frutos por racimo. Entonces, puede ser desde el momento cero, pues el racimo 1 es el que mejor da, ¿no? Entonces, eventualmente las personas decían, no creo que sea muy necesario ponerlo en el racimo 1, pero después del 2 es bueno, porque pues ya ahí empieza como a disminuir la calidad. Entonces, pensaría que puede ser alguna de esas dos opciones, pero si usted las pone desde el racimo 1, ahí en ese preciso momento arrancan a polinizar como locas. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, José. Meli, no sé si hay más preguntas. No, señor, ya sacaron. En este momento le doy paso a José, ya para cerrar la sesión. Profe, agradecerte por el acompañamiento, por el material y pues muchísimas gracias también a todos por su asistencia. A ti, Melissa, muchas gracias. No, pues yo quiero agradecer la asistencia de todas las personas. Quiero reiterar también mi agradecimiento a usted, profe, a la Universidad Militar, por prestarnos el apoyo, por estas charlas que nos han brindado, que considero que son muy importantes y que los productores, particularmente de tomate bajo invernadero, pues tenemos que empezar a concientizarnos que hacia allá es la tendencia y a efectos de seguridad alimentaria, de inocuidad, de manejos más sanos, pues tenemos que buscar este tipo de alternativas. Y sobre todo que empecemos a ponernos también a la par de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Porque digamos, este tipo de tecnologías las conocen, y las desarrollan y se ejecutan. Y en la medida, como usted decía, en la medida que los agricultores pues empiecen a implementarlos, pues obviamente va a haber mercado y van a haber empresas, van a haber más investigación, van a haber personas que estén interesadas en realizar inversiones, pues, porque se convierte finalmente en un producto que puede ser comercializado. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, profe. Espero que podamos seguir interactuando, construyendo y de pronto, quién quita que efectivamente podamos en algún momento lograr lo que hemos venido hablando desde ya casi un año o más, no sé. Bien, es la idea que a través de la gobernación nos ayuden a proyecto grande. Los productores son los que tienen que empujar. Vale, profe, entonces le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a los asistentes. Melissa, muchas gracias. No sé, Jaime tiene la mano levantada. No sé si es que va a hacer otra pregunta o fue que. No. Se me vio levantar cuando apagué el micrófono. Vale, entonces,
reitero mi agradecimiento y pues nada, llamamos a los participantes a que sigamos, continuemos con nuestro curso, así como hemos venido cada semana escuchando a nuestros expositores. José, Muy ahora sí, amable, Lancy. profe, y pues que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Buena noche. Muchas Gracias, buenas gracias a noches. todos. Voy a dejar la grabación. Una excelente noche.